Hay regalos que difícilmente se olvidan. Este es uno de ellos, El esbirro, un libro que me marcó, que fue un antes y un después para mi vida, porque sin lugar a dudas es el origen, la semilla, de que yo haya descubierto el apasionante mundo de la lectura. Tenía 20 años, cuando recibí de manos de Ignacio Rebollo, un gran amigo, este magnífico regalo. Yo en ese momento no lo vi como algo magnífico, porque yo en la lectura era un desastre. Sí que me gustó la portada y tal, pero no le di mayor importancia. Y precisamente por eso Ignacio quizá me regaló este libro, porque sabía que esta historia iba a suscitar en mí una inquietud. Ignacio me dijo, no te preocupes, tú léetelo y ya me contarás. Yo le hice caso, hasta el punto de que me lo leí en 2 días. Ignacio no se equivocaba, porque después del esbirro vino otro libro, después otro, hasta el día de hoy, donde he podido descubrir apasionantes historias con personajes muy diversos, con circunstancias enriquecedoras. Todo ello me ha hecho ser lo que soy ahora, porque es una gran verdad. Uno es todo lo que ha leído, porque los libros es lo que a uno le enseña, ¿no? Son experiencias de vida, son vidas de repuesto cada libro que uno lee. Puede viajar a cualquier sitio, a cualquier época, puede conocer a cualquier persona. Es increíble. Y el acto de leer se ha convertido en un acto revolucionario. A día de hoy, donde estamos rodeados de tecnología por todas partes, en un mundo de inmediatez, donde todo va rapidísimo, sentarse a leer es todo lo contrario. Es buscar esa paz, esa tranquilidad, esa serenidad para concentrarse y profundizar en las palabras que uno está leyendo. No me digáis que eso no es un acto revolucionario. Y eso es precisamente lo bonito, darse cuenta de eso. Y en mi caso, aunque tarde, con 20 años, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Y para mí, os lo digo sinceramente, los libros, y os lo digo desde aquí además, nunca mejor dicho, son un refugio para los momentos buenos, para los malos, un refugio de conocimiento, de intimidad, de encontrarse con uno mismo y de crecer como persona. Eso es muy bonito verlo, pero sobre todo es muy bonito experimentarlo en propia carne. Y una de esas últimas historias que he descubierto es precisamente La sombra del ciprés es alargada, de Miguel Delibes, premio Nadal en 1947. Y claro, cuando uno lee esta novela, o por ejemplo El camino también de Miguel Delibes, que a mí me encantó, que es de una sencillez abrumadora, pero una profundidad que a uno le sobrecoge el alma, y ahí la complejidad. Cuando uno lee estas novelas, en concreto La sombra del ciprés es alargada, y lo compara, aunque las comparaciones ya sabemos que son odiosas, con los argumentos que se utilizan en novelas, en películas, en series, hay un contraste brutal, porque los argumentos de ahora, lejos de infundirle a uno esperanza, ganas de vivir, ilusión por entregarse al otro sin condiciones, por amar, amor verdadero, ¿no? Pues lejos de eso, parece muchas veces que es todo lo contrario, ¿no? Uno ve una película o lee una novela o tal, y es una frialdad, es un argumento retorcido, carente de alma. Es ese contraste, ¿no? Y es cuando uno se da cuenta de lo mucho que hemos retrocedido, ya no solo a nivel literario, sino sobre todo a nivel de valores, porque Miguel Delibes en sus novelas lo que plasma al fin y al cabo es un aprendizaje continuo para el ser humano, para superarse, para aplicarlo en su día a día. Y se aprende mucho, y quizá en parte sea porque Miguel Delibes era una persona muy vinculada a la naturaleza, era un hombre de campo, un hombre que contemplaba la creación, y eso es muy importante. Cuando el ser humano da la espalda a la naturaleza, en definitiva está dando la espalda a lo que es, a su esencia, porque el hombre es naturaleza. Y cuando uno deja de lado eso, está dejando de lado en definitiva el amor, la belleza, la bondad, porque todo eso
todo eso uno lo aprende viendo a su alrededor, pero no a su alrededor edificios o personas con traje o materialismo absoluto, sino viendo la naturaleza misma. El personaje, el protagonista de La sombra de cipreses alargada, es un niño de 10 años, huérfano. Su nombre es Pedro. Y este niño, que está a cargo del tío, es enviado a una casa, no conoce a nadie, un mundo diferente para él, desconocido por completo. Es enviado por su tío a la casa del profesor Lesmes, que vive con su mujer y con una hija pequeña, para ser educado, para vivir ahí. El tío de alguna manera se lo quita del medio, hablando claro. Imaginaros para Pedro lo que es traspasar el umbral de la puerta para vivir con esa familia desconocida, que además él respira en un primer momento una atmósfera fría, distante, carente de amor y de cariño. Es lo que ve en los miembros de esta familia y es con lo que se cría. Y encuentra, sin embargo, un halo de esperanza en la mascota que esta familia tiene, un perro que encarna precisamente la bondad, el cariño, la comprensión, todo ello de lo que carecen los miembros de esta familia. El profesor Lesmes, su mujer, esa relación que hay distante, la hija, es pequeña, es una niña. Pero en la vida de Pedro, en esa vida lúgubre, en esa casa de Ávila, con esos seres extraños para él, se cruza en un momento dado otro niño, Alfredo, un niño que es huérfano de padre y que su madre se ha ido con otro, y para quitárselo de alguna manera del medio, ¿no?, por comodidad, le lleva ahí para que sea educado y viva en esa casa. Alfredo llega a esa casa con una profunda herida marcada en su alma, en lo más profundo de su ser, la herida del abandono, del no sentirse querido por su propia madre. Esa herida que arrastra, ¿no? Pero también esa complicidad, ese vínculo que se genera entre Alfredo y Pedro es muy fuerte, esa amistad inquebrantable entre ellos, que comparten cuarto, que se duermen compartiendo sus vivencias, sus inquietudes, sus desgracias. Se educan y van creciendo físicamente, van evolucionando, van haciéndose poco a poco mayores juntos como si fueran hermanos. Pero llega un punto en el que Alfredo enferma gravemente, empieza a toser sangre, empieza a adelgazar cada vez más y finalmente se marchita como una flor hasta el punto de que muere. Para Pedro esto es un shock tremendo. Su mejor amigo ha muerto. Para él es algo muy difícil además porque también está ligado a todo aquello que el profesor Lesmes les ha ido introduciendo, ¿no? Esa idea de no tener lazos, vínculos humanos en esta vida, cuantos menos mejor, de encerrarse uno en sí mismo, esa frialdad de corazón, ese caparazón que uno se hace, esa zona de confort, esa capacidad de amar que se va reduciendo, ¿no?, por comodidad, por miedos. Eso es lo que él vive en esa casa y lo que le ha marcado también en ese momento la pérdida de su querido amigo. No arraigarse en las personas porque luego la vida a uno le da una bofetada. Claro que sí, claro que amar duele, pero para eso estamos aquí. El amor es maravilloso, pero el amor duele, sí, pero no podemos introducirnos en nuestra zona de confort, amedrantarnos y rechazar el amor, porque entonces seremos seres que vagan muertos por esta vida, ¿no?, sin alma, sin ilusión, sin luz. Es precisamente lo que a Pedro le ocurrió en esos momentos por sus circunstancias en la infancia, ¿no? Fue creciendo, fue desarrollando sus estudios
Pero llega un momento en el que él decide hacerse marino, lanzarse al mar como una vía de escape. En esos años de juventud, él no tiene apenas vínculos humanos. Ha huido de todo eso. Pero un buen día, viajando a tierras lejanas, su barco atraca en el puerto de un pueblecillo costero, Providencia. Pasan ahí 4 o 5 días en tierra y es cuando él conoce a Jane, una joven de la que se enamora, se puede decir. Empieza a compartir experiencias durante esos días muy intensos, ¿no? Conociéndose el uno al otro. Y de alguna manera Jane le devuelve la esperanza de vivir. Le hace entender que hay una esperanza para todas aquellas heridas que la arrastra. Que el amor lo cura todo y que hay una segunda oportunidad para él. Se enamora, pero tiene que regresar a España. Y es entonces cuando él corta de raíz ese amor y decide volver a su vida distante, hermética, fría. Llega a España, pero no se puede quitar de la cabeza a Jane. ¿Qué hubiera sido de mí si hubiera seguido con ella? Se repite, ¿no? En su interior. Meses después, su barco regresa con mercancía a Providencia y se vuelve a reencontrar con Jane. Después de haberlo pensado, reflexionado, él decide intentarlo una vez más, porque está enamorado. Decide apostar por el amor, venciendo sus miedos, y Jane le acoge con los brazos abiertos. Se enamoran cada vez más y por fin se casan. Pasan unos días de luna de miel, cortos pero intensos, y a la vuelta de esa luna de miel, Pedro tiene que regresar a España. Se tienen que separar por un breve momento, unos meses, que para ellos van a ser una eternidad. Tiene que regresar, arreglar sus cosas ahí y preparar su vida para luego recoger a Jane e irse a vivir juntos a España. Durante esos meses, Pedro en España alquila una hermosa casa rodeada de naturaleza, empieza a amueblarla con gran cariño, pensando en cada detalle para que Jane, cuando llegue, lo encuentre todo confortable. Ese amor que van a vivir juntos, pues sea apoyado y respaldado por un ambiente que esté a la altura, ¿no? Que sea reconfortable para ellos, donde puedan formar una familia y estar a gusto. Empieza a arreglar todo, empieza a ganarse un dinero, a seguir a ahorrar y hacerse una vida, ¿no? Con la ilusión, cada día que pasa, de reencontrarse después, una vez más, con Jane, para siempre ya. Pasan los meses, se embarca en dirección a Providencia. Y cada metro, cada ola que supera el barco es una esperanza cada vez más palpitante de ver a Jane. Llegan a Providencia, el barco atraca y Pedro, a bordo todavía, a lo lejos atisba cómo el coche de Jane se acerca al puerto y ella desde su interior le saluda con el brazo, intensamente, con gran euforia. Pedro, las noches antes, no podía dormir de la ilusión. Estaba realmente emocionado. Y es entonces cuando él, desde el barco, viendo cómo Jane le saluda con gran euforia, observa una escena que le deja helado. Un transportista en el puerto da marcha atrás a su vehículo y se interpone en el camino del coche de Jane. La empuja al coche y el coche se va, ¿no? Se despeña y cae en las sucias aguas del puerto. Ese coche que se va hundiendo con Jane dentro.
Poco después, Pedro permanece inerte casi, viendo cómo el cuerpo de Jane es tendido en el suelo, sin vida. Eso a él le recuerda de alguna manera ya a esa pérdida de ese queridísimo amigo suyo, Alfredo, cuando era pequeño. Una segunda pérdida de esa mujer a la que tanto amaba fue para él un palo tremendo. Un palo tremendo del que salió, sí. Salió, pero volvió de alguna manera a esa vida distante. Imaginaros lo que fue para él. Esta historia, sin embargo, tiene un halo de esperanza, aunque parezca mentira. Porque Pedro se dio cuenta de que había amado, sí. De que había perdido después ese amor. Pero de que ese momento, esos momentos que había vivido con su querida Jane, los había disfrutado y le habían enseñado mucho. Pero la vida le había vuelto a dar un palo tremendo. Pedro, casi sin rumbo, iba vagando por el mundo. Volvió a España, pero su corazón anhelaba regresar a sus orígenes, a esa Ávila que le había visto crecer. La historia a uno le puede dejar marcado, ¿no? Es triste, es dura, pero al mismo tiempo es una enseñanza de que el sufrimiento está siempre en el ser humano, que la gran batalla está en uno mismo, que el gran enemigo de uno es el miedo, y que cuando uno lo vence pueden pasar cosas malas, sí, pero lo ha vencido, y es una batalla más vencida. Amar duele, pero merece la pena. Y la esperanza reside en las últimas líneas de esta novela, aunque parezca mentira. Me sonreía el contorno de Ávila allá a lo lejos. Del otro lado de la muralla permanecían Martina, doña Gregoria y el señor Lesmes, esta familia con la que había compartido su infancia, con la que se había criado. Y por encima aún me quedaba Dios. Este hombre tenía esperanza de alguna manera. Miguel Delibes, con su afilada pluma, lo que plasma en esta novela es precisamente esa voluntad de Dios que muchas veces nosotros no podemos entender a ojos humanos, pero que por algo sucede. Este personaje, este protagonista, Pedro, huérfano, que se ha criado en desamor, con el miedo de entregarse a los demás, de generar vínculos humanos, al final, en su vida, se da cuenta, ¿no?, de que su corazón anhela amar. Jane muere, pero en él perduran los recuerdos y sobre todo la enseñanza de la vida. No nos podemos rendir y muchas veces podemos caer en la gran trampa de perseguir un futuro que nunca llega o de mirar a un pasado con nostalgia y nos olvidamos de vivir el presente, el aquí y el ahora. La enseñanza también es que en medio del presente uno encuentra obstáculos, dificultades, pero también momentos buenos, momentos alegres, momentos de aprendizaje. Que del sufrimiento nadie se libra, querido amigo, pero que merece la pena vivir con alegría, vivir con intensidad cada pequeño momento, con las personas que nos rodean, porque la vida aquí es un soplo. Lo importante está allí. Y la gran pregunta es, ¿estaremos preparados para llegar hasta allí? ¿A la meta? ¿A la gran meta? Esa es la gran pregunta. Fijaros que
Y estas reflexiones, ¿no?, pueden originarse gracias a un buen libro. Es lo que nos enseña todo esto. Y es lo que yo os quiero de alguna manera, humildemente, transmitir desde aquí. El amor por los libros. El amor por las historias, más bien, que residen en los libros. Libros que a uno le reconfortan y le llenan el alma. Para seguir adelante, para quizá a lo mejor, asomándonos a la historia de Pedro, darnos cuenta de que nuestros sufrimientos, nuestros problemas, nuestras dificultades, quizá no son tan graves como pensábamos. ¿Quién sabe? Si quizá esto os ayude, pues ya está todo hecho. Hasta pronto.